Hola a todos, ¿cómo están? Soy el gran maestro Alan Pichot en una nueva partida analizada. En el día de hoy tenemos nuevamente al campeón mundial, pero en este caso con una derrota. Cuidado, que le están haciendo frente a algunos jugadores. En este caso tenemos un torneo que se está disputando a 3 minutos con 2 segundos de incremento. Es el Memorial Steinitz, un torneo con 10 jugadores que se juega a 9 rondas, pero ida y vuelta. Por lo tanto, 18 partidas, ¿sí? Hasta ahora se jugaron 12. Quedarían 6 partidas más que se van a estar completando el día de mañana. Y esta partida se jugó entre los dos líderes que vienen por ahora en el torneo, que son Dubov, que viene líder, y Carlsen, el campeón del mundo, que viene segundo en la tabla, ¿sí? En esta partida Dubov le gana a Carlsen, vamos a estar viendo esta partida. De todas formas todavía tienen que jugar de vuelta en la anteúltima partida, por lo tanto una de las 6 últimas rondas finales todavía les toca enfrentarse entre ellos, así que obviamente que no está nada dicho, pero bueno, una partida muy interesante la que vamos a estar viendo el día de hoy. Dubov, recordemos, es un jugador de más de 2700, un chico joven que ha salido campeón mundial de partidas rápidas en el 2018, un jugador con mucha experiencia y con especialidad puntualmente en partidas blitz, ¿sí? Vamos directamente a la partida. Caballo F3, arranca Dubov, caballo F6, C4 y G6. Una sorpresa de Carlsen acá porque contra caballo C3 no va por la Grunfeld con un T5, sería un anti-Grunfeld con T5, ¿no? C por, caballo por, y acá hay 1000 opciones, entre ellas, por ejemplo, H4, que es una variante bastante interesante, pero bueno, Carlsen en este caso decide ir con alfil G7. En esta partida hay que tener en cuenta un par de detalles. Es una partida a 3 minutos con 2 segundos de incremento. No hay una gran profundidad de cálculo y análisis de parte de los dos porque tienen que tomar decisiones muy rápidas a una velocidad en general más de la cuenta, por lo tanto no tienen la profundidad de una partida pensada. Vamos a ver jugadas peores y alguna que otra colgada. Pero bueno, de todas formas pienso que es una partida muy interesante para analizar y aparte entre los dos mejores jugadores del torneo por el momento. E4D6, la famosa India de Rey, que tantas alegrías me ha dado. Enroque corto y alfil de 3 decide hacer Dubov. Alfil de 3 es una jugada rarísima, muy poco habitual. Acá lo más normal siempre es jugar alfil de 2, la variante clásica. Algunos jugadores se desvían también con H3, son variantes totalmente normales. Y el blanco decide hacer alfil de 3 acá. Carlsen obviamente que hace alfil G4, lo que quiere es intentar clavar ese caballo y al mismo tiempo presionar un poco el peón de D4, junto con caballo C6, caballo D7, se me escapó ahí, caballo D7, E5. Por ejemplo, si enroque corto en este momento, caballo C6, ya de repente las flechitas están marcando que el negro tiene bastante presión sobre algunos puntos blancos, por lo tanto Carlsen hace alfil E2. Y esta posición es bastante curiosa porque ahora le toca al negro, pero hay una posición de estas características donde el blanco podría llegar con tiempo de más. En la jugada 6, contra alfil E2, si Carlsen hace alfil G4 acá, estamos jugando exactamente la misma posición con la diferencia que ahora le toca al blanco. Y la partida podría seguir normalmente, por ejemplo alfil E3, pero bueno, ahora el blanco ganó un tiempo sin haber hecho nada. Por eso la jugada del alfil de 3 es un poco rara, perdón. No sé si se le habrá escapado el mouse o simplemente tenía ganas de sorprender un poco, pero bueno, es raro. Un plan de esta posición que a veces se da y quería mostrarlo, por ejemplo caballo F7 puede ser una jugada de Carlsen habitual. Todo esto no pasó, estoy mostrando algo habitual. Es que acá, bueno, cualquier persona pensaría que enroque corto es la jugada más normal, ¿no? Caballo C6. Y bueno, la partida sigue, digamos. Lo que quiero mostrar es un detalle que a veces surge y es muy interesante, que es este alfil de G4 todavía no comió el caballo. Por lo tanto, aparece la opción extra de hacer caballo G1. En este momento es una jugada bastante misteriosa, pero que obliga al negro a cambiar ese alfil de blancas, ¿no? Entonces una vez que lo cambiamos, ahora quedamos con otro tipo de estructura, ¿no? Cambiamos los alfiles y los dos caballos están entrelazados, me puedo enrocar corto, hacer un tapa de 2, conectar las torres en el centro y de repente obtener una posición bastante cómoda, ¿no? Obviamente que no está nada decidido, recién arranca la partida, pero es un esquema bastante particular y es muy interesante para el blanco. De hecho me lo han jugado algunas veces yo con las piezas negras y he tenido alguna experiencia desagradable con esta posición. Pero bueno, nada de esto pasó. Alfil de 3, alfil G4, alfil E2, pero ahora lógicamente le toca a Carlsen, un tiempo extra. No es algo fundamental, pero es algo que nunca viene mal, ¿no? Ganar un tiempo de esta manera. Caballo F7, alfil E3, y ahora Carlsen decide ir por E5.
E5 es una opción razonable. Otra opción podría haber sido C5, también una opción muy habitual. La idea principal es ir con caballo C6 y empezar a presionar un poco el centro, con la diferencia que E5 está tapando un poco el alfil de G7 y el alfil de repente, bueno, ejerce un poco de presión en la diagonal, ¿no? Y aparte de eso, si el blanco quiere ir por D5 para evitar una salida rápida del caballo por C6, ahora de repente el negro tiene a elección, si quiere, esta posible captura, que es un poco rara, ¿no? Porque de repente, como es alfil que estaba tan bien defendiendo al rey y aparte una diagonal interesante, lo sacrifica, lo cambia, perdón, por el caballo de C3 solamente a cambio de debilitar la estructura, ¿no? Con C3 y C4. El tema es que muchas veces surgen este tipo de jugadas, ¿no? Caballo F6 yendo a presionar el peón de E4, ahora el alfil de G4 tiene un poco más de libertad. Puede haber jugadas como E6 para romper el centro, un torre 8, un dama 5. Obviamente que no es la posición de tus sueños, ¿no? El negro en general no está muy pero muy cómodo, pero de repente tiene alguna otra esperanza. Si yo pudiera evaluar en este momento la posición, diría que C5 me gusta un poco más que la jugada que hizo Carlsen. No quiere decir que esta jugada sea mala, quiere decir que la otra jugada me hubiera gustado un poco más. Creo que hubiera sido un poco más luchada la partida con C5, digamos. Acá creo que el blanco obtiene una posición más cómoda. D5, Dubov lógicamente decide cerrar un poco el centro. A5, esta es una maniobra muy típica en la India de rey. El plan lo marcan las flechas, sacar el caballo rápido por A6, C5 y empezar a presionar un poco el punto E4 y aparte, bueno, mejorar los caballos, ¿no? Desarrollar. Acá Dubov hace caballo D2. Acá creo que simplemente H3 hubiera sido muy interesante acá y probablemente un poco mejor. Porque te estoy comiendo ya el alfil de G4. Es muy importante en las Indias de rey para el blanco comer el alfil de casillas blancas del negro, o sea, el alfil que estaba en G4. Es muy importante comer ese alfil. Obviamente que no es lo más importante de la posición y tampoco hay que entregar piezas a cambio de eso. Pero si en una oportunidad como esta, de repente un simple H3, que aparte me da un aire a la posición, para darme ese alfil es muy importante. Alfil por, caballo A6 y acá puedo elegir si enrocarme corto, pero incluso H4 hubiera sido una decisión más que interesante acá. Es importante empezar a presionar, ¿no? Acá tengo algunas amenazas con H5, G3, alfil G2, la pareja de alfiles se empieza a contar. Obvio que la partida recién empieza, ¿no? Pero creo que el blanco tiene mejores chances prácticas y hubiera sido importante quitar ese alfil de esa manera. Dubov decide hacerlo, pero con caballo D2 en este momento. También es muy jugable. Alfil por, dama por y Carlsen obviamente hace F5. La amenaza está clara. Bueno, si enroque largo directo o enroque corto, por ejemplo, F4, el alfil está perdido, ¿no? Entonces hay que tomar una decisión rápida. F3 decide hacer Dubov. Y bueno, acá simplemente desarrollan un poco las piezas. Caballo A6, enroque largo. También se podría haber hecho E por F5 primero y después de G por enroque largo. Este tipo de posiciones en general es más raro enrocarse corto. Se puede hacer, no es algo trágico y el negro no va a tener un ataque fundamental. Pero en general se puede pensar como que el negro todavía no tiene tanto ataque en el flanco dama. No tiene las piezas tan conectadas como para generar algo en el flanco dama con los caballos, con la torre. Como para decir, esto no se puede hacer. Y aparte el blanco puede empezar a generar ataque en el flanco rey, con algún G4, H4. Ya vamos a ver lo que fue la partida. Caballo a C5 decide hacer acá Magnus, que es un error. Es un error que probablemente con más tiempo se hubiera dado cuenta y hubiera jugado de otra manera. Acá la jugada correcta era F4. No hay que darle al blanco la chance de hacer E por F5, básicamente, que era la jugada correcta blanca. Ahora con F4, alfil F2. La posición, vamos a decir que está un poco mejor para el blanco. Tengo ataque con H4, con G4. El negro tiene un alfil en G7 que está muy mal. No hay manera de mejorarlo. Pero al mismo tiempo, de repente el negro tiene algunos toques en el flanco dama. Un caballo a C5, un caballo B6, un C6, un A4. De repente un poco de compensación tiene. Y el problema de la jugada caballo a C5 primero es que ahora E por F5 hubiera sido muy fuerte. Esta jugada tampoco la vio Dubov, seguido de G4, ¿no? Acá la clave siempre es la misma. Siempre el blanco quiere buscar la casilla E4 para el caballo e intentar al mismo tiempo abrir la columna G.
con torre G1, por ejemplo, ¿no? Entonces es tan importante eso que hasta puedo entregar un peón de esta manera, con F por G4 y torre G1. Y ni siquiera nos molesta tanto que nos ganen un peón de esta manera. El blanco tiene un ataque muy grande acá en el flanco rey, junto con alfil H6, la torre, caballo G5 para dama H5. Es un ataque súper molesto realmente, o sea que claramente valía la pena haber sacrificado un peón de esa manera. Incluso, bueno, si Carlsen hacía F4, acá simplemente vamos a comer, no nos molesta para nada cambiar ese alfil. Y contra caballo por caballo de E4. Y bueno, la clave de la posición básicamente es mi caballo de E4 o de C3 contra el alfil de G7. Está muy incómodo el alfil en esa casilla, no tiene ninguna manera de salir. Y bueno, la posición lógicamente que tiene ventaja de espacio y es una posición más flexible y más cómoda de jugar para el blanco. Pero bueno, primero hace rey B1, se da un aire Dubov, A4. Todo esto sigue igual, Dubov podría haber hecho E por y G4, la verdad que es llamativo que no lo haya hecho, lo hizo dentro de 2 jugadas recién, ninguno de los dos se dio cuenta que era tan fuerte a simple vista. A3, torre F7, de vuelta un error, Carlsen lo que tiene que hacer es cerrar el centro acá, está peor de todas maneras, alfil F2 y bueno, el negro está un poco peor, que tengo G3, tengo H4, tengo H4, el negro le cuesta encontrar ataque, el alfil de G7 tiene una mala ubicación, no se puede acomodar bien, pero la posición después de torre F7 hubiera sido, es mucho peor que si hubiera hecho F4, ese es el problema. Una vez que la posición se abre de la manera que se puede abrir en la partida, el negro va a sufrir mucho acá. Con E por F5, G por, bueno, si come de torre simplemente traemos un caballo al centro y es justamente lo que el blanco quería, o sea que G por G4, acá fue un poco llamativo la verdad la manera que jugó Carlsen, es probable que no se sienta tan familiarizado con este tipo de posiciones, no es un jugador de India de rey, por eso es llamativo que haya hecho esto contra un jugador también muy peligroso, pero bueno, obviamente que seguramente tenía sus ideas, ¿no? Dama F6 decide hacer, ¿no? Obviamente que si come el blanco en F5, de repente tengo un dama por F5, jaque y gano un tiempo de esa manera. Entonces, si fuera a comer en G4, tengo la opción de retomar simplemente o hacer un torre G1 intermedia, ¿no? Sacrificando el peón de F3, pero de repente ahora el negro está defendiendo un poco más cómodo con la torre en F7. Por lo tanto, pienso que F por G4 hubiera sido un poquito más interesante, ¿no? Junto con caballo D4, una torre para F1. Pienso que el blanco en general tiene una posición un poquito más cómoda de esta manera, más que con torre G1 en este momento. Dama F6, G por F, dama por F jaque y rey A2. Acá la verdad que rey A2 era un poquito innecesaria. Acá caballo C4 hubiera sido más cómodo, ¿no? Defendiendo con este caballo de D2, el punto F3 y el punto E4. No hacía falta sacar el rey, está muy seguro en B1 y el caballo al centro siempre es importante. Ahora, el plan que sigue simplemente es torre G1, puedo doblarme en la columna G con torre G3 y la otra torre para G1, empezar a generar ataque, incluso me puedo triplicar, puedo poner una torre en G3, la dama en G2 y la otra torre en G1 y generar un ataque muy importante en la columna G. Pero bueno, rey A2 fue la jugada que hace Daniil Dubov y dama C2, muy interesante jugada de Carlsen. Caballo B3 acá no pasaba nada, era más el miedo que generaba la jugada que lo que en realidad pasaba, porque simplemente me como el peón con el rey, lo pongo en B3, está un poco inseguro a simple vista, pero simplemente a la jugada siguiente podemos ponerlo en A2 y el peón de más no hay mucha compensación a la vista. El negro sigue teniendo los mismos problemas de siempre y de esa manera hace que sea complicada de jugar la posición. Y muchos de estos finales, por ejemplo dama por F3, dama por, torre por, el blanco tiene un final mejor en términos generales, con caballo B5, caballo E4, bueno, caballo B5 toca el punto C7 y el alfil D3 siempre es mejor que el de G7, ¿no? Ese es un poco lo principal. Carlsen decide hacer dama C2, que mete un poco de miedo, la verdad, genera algunas amenazas con caballo B3, caballo D3 con temas en B2, obviamente que torre C1, hay que sacar rápido esa dama. Dama D3, Carlsen decide cambiar las damas. Si dama F5, supongo que Dubov iba a traer el caballo, finalmente es lo que más lógica tiene. Pero bueno, dama D3, cambia las damas y torre G1. Lógicamente trae la torre a la columna, la posición es incómoda para el negro y más en una partida donde probablemente tengan 1 minuto y medio, 2 minutos en este momento en la partida. Puedo doblarme en la columna G, torre G3 para torre G1, el caballo tiene múltiples amenazas en E4,
Tiene la torre esclavizada un poco al punto A4, ya que el caballo siempre toca por ahí. Por lo tanto, es una posición en general incómoda de jugar, y más con poco tiempo. Caballo 7 C5, torre G3, el plan típico, rey H8 sale de la clavada, torre G1 y ahora alfil F6. Y bueno, simplemente empieza a mejorar un poco la posición de Dubov. Tiene que empezar primero, quiere cambiarle una pieza, ¿no? No le molesta cambiar una pieza, ese caballo no está mal, se lo cambia y caballo F4. Y ahora, bueno, la amenaza de Carlsen es lógica, ¿no? Un truquito ahí, amenazamos caballo E2, el doble de la torre y la torre de G3, no viene mal nunca. Por lo tanto, Dubov agarra y decide hacer alfil por F4, que es una jugada extraña, no es una jugada mala, pero es una jugada extraña ya que estoy cambiando ese alfil, que está muy bien, por ese caballo y al mismo tiempo abriendo un poco la diagonal para el alfil, ¿no? De esa manera. Pero bueno, igual el caballo de 4 es un protector impresionante, ¿no? Entonces en muchos finales el negro va a sufrir de esa manera. Y la clave de la posición lógicamente es la columna G. Sin la columna G el negro tiene muy pocas chances de pelear. Aparte que este peón H en algún momento lo puedo empezar a tirar. Si el negro se descuida, un H4, H5, H6, con algunas ideas de torre G7, pueden ser más que útiles. Torre G4, torre F8, hace Magnus, también un truco interesante. Acá de repente, si torre por F4, tengo alfil E5, ejerciendo presión un poco sobre el punto H2 y sobre el punto F3. Si torre por, y ahora el negro tiene una compensación, no solamente tiene compensación, sino que es probable que se termine comiendo alguno de los peones. El alfil ahora de repente se convirtió en una pieza más que activa, el peón de A4 bloquea bien a los peones de A3 y B2, por lo tanto es un final que hasta probablemente sea un poco más cómodo de jugar con negras en algunos finales, ¿sí? Pero bueno, obviamente que Dubov sabe que este peón de F4 no se lo tiene que comer. Es curioso que una de las claves de la posición blanca sea mantener las piezas, digamos. Aunque me regalen un peón de esta manera, torre por F4, lo mejor es mantener y no hacer nada. Simplemente jugar de esta manera y seguir ejerciendo presión. Y acá Carlsen se equivoca feo. No sé cuánto tiempo tenía el reloj, pero voy a intuir que tenía muy poco, porque es una jugada que un jugador de ese nivel se da cuenta rápido que es mala. Es la jugada B6, se está aflojando mucho acá, mucho. Y en la mayoría de los finales, cuando hace rey C2 el blanco, si me das la oportunidad de hacer rey C3 para rey B4, tocar el punto A4 y meterme después en B5 o C6, va a ser un desastre realmente la estructura negra. Pero bueno, no es fácil de jugar, el negro está peor y no encuentra la manera correcta. Acá la computadora dice que alfil D4 hubiera sido muy interesante, junto con aguantar un poco, acá con alfil E5. Y de repente, cuando el blanco hace rey C2, puede haber algún truquito con C6. Y el peón de D6 ya está defendido por mi alfil. Y puedo buscar algún que otro C por D y torre C8, ¿no? Con torre C7, buscando algún contrajuego, ¿no? También puede aparecer B5 en algún momento. Hay que tenerlo en cuenta. Pero este B6 me saca en todo momento la posibilidad de hacer C6, la posibilidad de hacer B5. Creo que es una jugada de desesperación, creo que no sabía bien qué hacer y probablemente intentó también confundir a su rival entregando nuevamente el peón de F4, que obviamente Dubov no se lo come, simplemente hace rey C2, alfil E7, una jugada tiene que hacer, lógicamente. Probablemente alfil E5 hubiera sido más efectiva, acá jugó un poco raro Carlsen, probablemente B3 hubiera seguido la partida, comer, torre A8, A4. El blanco tiene muchas maneras para seguir presionando. Torre G2 para torre A2, porque no puedo hacer torre A1 ahora porque me la come el alfil. Por lo tanto, ganar un poco de esa manera. Rey B4, H4. Es un trabajo en general a fuego lento, ¿sí? No es una posición que se vaya a ganar de manera precisa, de manera rápida, pero el blanco como que va presionando, va empezando a trabajar la posición y tiene una ventaja de espacio que me la da el caballo D4, que es muy importante y hace que la partida esté prácticamente decidida, salvo que el negro juegue de manera muy pero muy precisa. Alfil E7 hace Carlsen y acá pasa algo raro, hace rey D3 Dubov. Acá claramente rey C3 hubiera sido mucho más cómoda, directamente estoy yendo para rey B4, tocando el punto A4 e intentando meterme por B5 C6, pero bueno, es muy probable que ya estén con poco tiempo acá y tomando algunas decisiones más apuradas de la cuenta. Rey D3, alfil F6, tocando el punto B2 por acá, por lo tanto vamos a defender. Por ahora no es momento de cambiar, se podría cambiar la verdad, caballo por y torre 1, es un final muy cómodo para el blanco, tengo las dos columnas para mí, tanto la G como la E,
La estructura negra es claramente peor que la blanca. Tengo un rey C3 que se puede meter en cualquier momento por B4, comiendo en A4, rey B5. Es probable que si se analiza profundamente el blanco esté ganado, ¿no? Pero bueno, claramente torre G2 parece un poco más cómoda. Todavía se puede seguir mejorando. Y aparte al negro le cuesta encontrar jugadas, ¿no? Si por ejemplo alfil E7 o alfil E5, siempre está dejando algo Carlsen. Si es alfil E5, tengo un caballo G5 que me meto por E6. Y si es alfil E7, tengo ya ahora sí que rey C3. Supongo que Dubov se iba a dar cuenta de este truco y se iba a meter de esa manera con el rey en B4. H6, decide hacer para perder un tiempo. Torre G6, amenazando un mate por acá, cuidado. Alfil G7 y ahora me metí por ahí, ¿no? Me metí con la torre en sexta, ahora puedo venir con la otra torre. El peón está sufriendo ahí un poquito en H6, el alfil está más esclavizado. Y bueno, es una posición bastante desesperante, ¿no? Como no hay mucho para hacer. Rey H7 y acá caballo C3. Finalmente decide convertir la ventaja de Dubov y decide darle a Carlsen la posibilidad de cambiar las piezas un poco, ¿no? Y que de hecho es un truco muy interesante porque Carlsen cambia instantáneamente, quiere cambiar ese alfil horrible, pero no es la manera correcta de jugar el final. Torre A8 todavía hubiera podido aguantar un poco más, es un final muy desagradable donde probablemente termine perdiendo, pero no se dio cuenta que todavía podía resistir más. Hay algunas ideas interesantes para el blanco, por ejemplo caballo A2 para caballo B4 y caballo C6, mejorando un poco el caballo, ¿no? Otras ideas simplemente rey C2, H4 para H5, un torre 2 para torre 7, pero bueno, teniendo seguramente segundos en el reloj, es muy probable que caballo C3 dijo, me puedo comer ese caballo, me lo como y después pienso. No se puede calcular demasiado con segundos, así que simplemente se lo come. Rey por y torre G7. Está de vuelta cambiando las piezas, pero se llega a un final perdido. La verdad que acá jugó mal, Carlsen no tuvo una buena partida, porque este final no hay manera de aguantarlo, ¿no? Y si seguimos cambiando las piezas, ahora bueno, el problema es que viene rey B4, básicamente, y este peón cae, ¿no? Entonces, por ejemplo, en rey F6 me como este peón, y contra rey E5, rey B5, junto con B4, A4, A5, se cambian, se simplifican los peones, y el blanco está totalmente ganado, ¿no? Este B6 junto con alfil por C3 fue demoledor en la posición negra. Por lo tanto, ese rey F6, Magnus, me como un peón, torre 8, intentando molestar, con un torre 3, torre por F3, torre 7, torre 3 jaque. Si rey E5, simplemente rey B4, ya estoy en camino de comerme el segundo peón, y junto con ese puede venir rey B5, rey B6, el tercero además ya es demasiada ventaja, por lo tanto torre 3, rey D4. Si rey B4 de repente puede haber algunas incomodidades con torre B3 y acá de repente el rey blanco se queda un poco feo en A4, entonces me parece que por ese lado rey D4 hace Dubov. Igual de todas maneras está bien haber hecho torre 3 jaque porque con pocos segundos claramente puede hacer rey B4 rápido Dubov y confundirse, pero bueno, es un jugador que en partidas rápidas es muy pero muy fuerte y simplemente este final no le costó mucho convertirlo en victoria, ¿no? Es muy interesante este final analizarlo sin los peones, por ejemplo. Si sacamos los dos peones de H, el de H6 y el de H2, sacamos los dos peones de A, el de A3 y el de A4, y sacamos el de B2, nos quedan los dos peones blancos, el de D5 y el de C4, junto contra el peón de F4 del negro. Y ese final está ganado, ¿sí? Porque los dos peones blancos avanzan muy rápido y no hay manera de que el negro llegue a tirar el peón F en condiciones al mismo tiempo que defender los dos peones, ¿no? Entonces prácticamente los otros peones son actores secundarios y lo que se juegan son los peones centrales y el negro no tiene manera de defenderse, ¿no? Aparte justo el peón de A4 está bloqueando, ¿no?, a los dos peones, al de B2 y el de A3, pero bueno, eso no cuenta para nada y no hay manera de llegar a una defensa en este final. Torre D1, rey C5, F3, torre F8. Acá el blanco juega solo. Simplemente lo que tiene que hacer es controlar desde atrás al peón F3 para que no corone en condiciones y al mismo tiempo que el negro quiere empezar a tirar para que el negro corone justamente con F2 y F1. Yo ahora tiro mi rey y después el problema es que cuando los dos coronemos, por ejemplo D7, bueno, si F1 dama, simplemente me como y después corono, por lo tanto ahí es más fácil. Pero si por ejemplo rey E2 en este momento, te hago rey C7, F1 dama, te como la dama, rey por, dama yo también,
Torre por, rey por, y ahora la diferencia la hace este peón de C4 que corre solo y se va a coronar en cualquier momento, ¿no? Entonces este final no hay manera de defenderlo, hace torre de 2, el último truco. Rey C6, simplemente le dice, si querés comerte los peones no hay ningún problema. Torre por D7. Todo esto lo estoy pasando rápido porque es una victoria fácil, pero con pocos segundos y contra Carlsen no es tan fácil, ¿eh? Hay que calcular todavía que el negro no llegue de ninguna manera, que el blanco corone y llegue a defender en condiciones. O sea que no le estoy quitando mérito a Duob. Realmente es difícil hacer esto y lo pudo hacer a la perfección, ¿eh? Torre de 2, corona la dama, y acá Duob calculó la perfección que los dos peones negros no llegaban a coronar antes que el mío, ¿no? Antes que el mío del peón C, que obviamente que también lo voy a querer tirar en condiciones más que razonables. Acá la partida sigue un par de jugadas más, H5, C5, H4, rey B5, simplemente no hace nada Duob, y cuando el negro hace F2, ahora sí torre D1, defendemos los dos peones. Acá abandonó, pero bueno, si la partida seguía, por ejemplo, rey E3, C6, rey E2, simplemente torre H1, por ejemplo, dama, comemos la dama, rey por, C7, H3 y C8 primero y llegamos a coronar, ¿no? Y este final, bueno, lógicamente que se pierde. Por ejemplo, mantenemos la dama o simplemente comemos, después comemos en A4, el peón B se tira sin problemas y la partida está ganada sin ningún problema, ¿no? Y en caso de hacer H3 en este momento, lo mismo, ¿no? C7, H2, acá te puedo comer, ¿no? Directamente no puedes coronar, te como el peón de F2 y la partida se pierde de manera sencilla. Me llamó un poco la atención en esta partida que, por más de que sea una partida de 3 minutos con 2 de incremento, haya jugado mal Carlsen. Se defendió mal, no logró conectar bien las ideas. Creo que el E5 en la apertura, que lo mostraba anteriormente, lo voy a repasar. Nuevamente el E5 en la apertura. Creo que empezó un poco esta jugada, empezó un poco la debacle en la posición. Y es raro porque recién arranca un poco la partida. Pero no me gustó esa idea. No me gustó dejar encerrado el alfil de G7. Y Duob pudo convertir una ventaja realmente excelente contra el mejor jugador del mundo. Pero bueno, todo esto no terminó. Duob es un excelente jugador, pero Carlsen de repente mañana puede meter un bombazo en las últimas 6 partidas y termina ganando el torneo, ¿no? Son los dos principales favoritos, pero igual hay varios jugadores ahí en la lista, como Mameyarov, Leku Van Liem, que están ahí peleando muy cerca, así que no está nada dicho. Mañana último día y vamos a ver quién resulta ser el ganador de este gran torneo de Steinitz, ¿sí? Así que mañana todos atentos al torneo. Un placer, como siempre, comentar y seguramente en la semana estaré de vuelta con más partidas comentadas. Un abrazo a todos.